Hermanos, estamos en la carta de Tito, en capítulo 2, versículos del 9 al 10. Y antes de comenzar, quiero contarles algo que me pasó hace varios años. Eh, Estábamos en un grupo casa en Olancho con un amigo. Este amigo había pues formado una constructora. Él pues hacía todo proyecto de construcción y también él era el líder de un grupo en casa. Entonces, con este hermano pues habían dos muchachos que estábamos discipulando, que los estuvimos trabajando durante mucho tiempo con ellos. Lo que sucedió con estos dos muchachos fue que no tenían trabajo. Entonces, mi amigo les dio trabajo, ¿verdad? Y pues ellos pensaron que iba a ser como en el grupo, ¿verdad? Que tenían confianza con el jefe y que se iban a relajar. Y empezaron ellos, pues, él les decía algo y ellos no le hacían caso. Se relajaban, empezaban a contar chistes, empezaban a pasar relajados en el trabajo. Entonces, un día, pues, voy llegando al grupo y me doy cuenta que yo los miro afuera del grupo, ¿verdad? Y con una cara así medio enojados y, y ahí va a comenzar el grupo. Entonces les pregunté que qué les pasaba y ellos no me dijeron nada. Me dijeron, preguntarle, me dice, al líder y yo. Entonces ya al final vengo y le pregunté a mi amigo qué pasaba. Y él me dijo, mira, los despedí, me dice. No estaban haciendo su trabajo, me dice, me estaban arruinando el equipo, me dice. Hacían chistes, no hacían caso a lo que les decía. Y entonces yo me ponía a pensar, pero hemos trabajado tanto tiempo con ellos y de repente quizás se desanimen o qué. Pero la verdad que al final comprendí algo también, aprendí algo de esa experiencia y aprendí que si uno no cuida su trabajo, lo va a perder. Y lo segundo que aprendí es que los cristianos, si somos cristianos, debemos esforzarnos por hacer mucho mejor nuestro trabajo que los de afuera incluso. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre la exhortación que Pablo les da a los empleados, a los siervos, a los empleados. Y está en Tito 2, 9 al 10. Entonces, perdón hermanos. Entonces, dice, exhorto a los siervos a que se sujeten, dice, a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador, la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Entonces la exhortación que se hace aquí es a los siervos. Ahora, ¿quiénes son los siervos o a qué siervos se refieren? La palabra siervo aquí es doulo o doulou, que se refiere a alguien que era un esclavo, se refiere a aquellas personas que tenían un dueño o a aquellas personas que pertenecían a otra persona. Y en el Imperio Romano, la mayor parte de la fuerza laboral eran los esclavos. Entonces, eran fundamentales para la economía del Imperio Romano, era fundamental también para la sociedad y para la economía. La gran mayoría de estos esclavos eran traídos de las guerras, eran como un botín, una recompensa que se traían y venían aquellas personas como esclavas. Muchos esclavos eran víctimas de abusos, eran golpeados, muchos eran incluso, el dueño los golpeaba hasta que morían, pero en otros casos también habían esclavos que se les daba
que se les daba autoridad o se les daba un cargo, porque mostraban fidelidad. Entonces les daban la administración tal vez de su casa, le daban administración tal vez de una granja y ocupaban ciertos cargos algunas veces, o sea, ciertas responsabilidades, digamos, no cargos, responsabilidades tal vez importantes. Entonces, pero en la estructura del Imperio Romano, en la estructura social, los esclavos estaban lo más bajo. Entonces, eso eran los esclavos. Ahora, ¿quiénes son los esclavos? O los siervos, mejor dicho. Los siervos en la actualidad, para nosotros, son los empleados, los que trabajan. Entonces, ¿cuántos son empleados de aquí? Solo Juan Benito no es empleado. Entonces, se está refiriendo a nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y a Juan también. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? O sea, a qué se nos exhorta? Entonces, nos dice que a los siervos o a los empleados, dice, a que se sujeten a sus amos, a que agraden en todo, dice, que no sean respondones, dice, no defrauden y que se muestren fieles en todo. Y a esto se exhorta a los siervos o a los empleados, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, dice, que no sean respondones, que no defrauden y que se muestren fieles en todo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en la actualidad con los empleados? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que si se les pide algo lo hacen muchas veces? Así, o sea, yo sé que hay empleados que son buenos y que hacen, ¿verdad? Pero esos son como raro, es bien escaso hallar esos buenos empleados, pero en la mayoría o en una buena cantidad de casos se les pide que hagan algo y no lo hacen. Otro problema es que no hacen las cosas con excelencia. Les dicen que hagan algo y lo hacen por salir del paso. Otra cosa es que algunos son respondones. O sea que si se les corrigen algo, me dicen algo. Yo he tenido la experiencia de dirigir una pequeña empresa y tener a cargo 2, 3 empleados. Y también he sido empleado. Entonces, yo más o menos sé cómo son los empleados. Entonces, algunos son respondones, otros no son honestos y otros no son leales. Ok, vamos a ver por qué es importante nuestra actitud como empleados cristianos. Ok, es importante porque las personas están viendo lo que nosotros somos, están viendo lo que nosotros predicamos. Si nosotros decimos que somos cristianos y somos aquellas personas que somos respondones, somos aquellas personas que no hacen lo que se les dice, somos aquellas personas que no son honestos, entonces estamos dando un mal testimonio. Entonces, nuestro testimonio es una herramienta para que las demás personas lleguen a Cristo. Nuestro testimonio es muy importante. ¿Cómo está su testimonio delante de las demás personas? ¿Cómo está su testimonio en su diario caminar, en su trabajo? ¿Aceptarían la invitación a la iglesia de parte de usted, sus compañeros de trabajo? ¿O se quedarían asombrados? Se quedarían asombrados. Uy, no sabía que eras cristiano. Entonces, eso sucede. Nuestro testimonio es muy, muy importante. Y lamentablemente, de los cristianos se ha dicho que no tenemos un buen testimonio. No sé si será cierto, pero se habla mucho. Entonces, miren bien que dice el texto, dice que se exhorta a los siervos a reclamar sus derechos.
a que reclamen. No, ¿verdad? A que se manifiesten y hagan allá, que anden rayando paredes. A que deben pelear por sus derechos. ¿Se les exhorta esta carta? No, ¿verdad? ¿Y por qué hace énfasis en nuestra actitud? Porque el problema es nuestro corazón. El problema no es tanto el sistema, el problema es nuestro corazón, nuestra actitud. Yo creo que podemos estar en un buen empleo y aún así quejarnos y aún así reclamar por derechos. Pero la palabra de Dios se va a la raíz del problema. El problema es nuestro corazón, es que estamos muchas veces inconformes hasta teniendo un buen empleo. Y Efesios 6, 5 al 6 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, dice, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Es interesante que no dice que, o sea, en el Antiguo y Nuevo Testamento no dice que los siervos deben reclamar sus derechos y salir a pelear por sus derechos. No, todo lo contrario. Y dice Colosenses 3:22 al 23, siervos, dice, y tiene que ver con lo mismo: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, dice. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, a los que somos empleados, nos está diciendo: sirvan, dice, no como para que nuestro jefe nos mire, sirvan como para el Señor, sirvan con un corazón sincero, haciéndolo para el Señor, no para agradar a agradando a nuestro Dios. Y dice, para el Señor y no para los hombres. También Primera de Timoteo 6:1 dice: todos los que están bajo yugo de esclavitud, dice, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Tengan a sus amos por dignos de todo honor, dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Entonces, el énfasis aquí, el énfasis es en nuestra actitud, el énfasis es en nuestro problema, nuestro corazón, dice, porque dice Mateo 15:19 al 20, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios y un montón de cosas. Sale todo lo malo de nuestro corazón. Entonces, la enseñanza que se nos da aquí es acerca de nuestra actitud, de cómo debe ser nuestra actitud como empleados, como siervos. Y habla de 5 cualidades que deben tener los siervos o empleados, o los siervos y empleados. 5 cualidades, dice. Lo primero es sujeción. Dice: exhorto a los siervos que se sujeten a sus amos. Sujeción. Y más adelante dice: en todo. Entonces, ¿qué significa sujeción? ¿Qué significa esto de sujetarse a sus amos? Los cristianos deben ser sumisos, deben sujetarse a sus empleadores, deben obedecerlos, siempre y cuando no vaya en contra de la palabra de Dios. Pero si le piden algo en el trabajo, hágalo con gozo. Entonces, y esta palabra que utiliza aquí en el griego es upotazo, que hacía referencia a la relación que había entre un soldado y alguien superior. Entonces, el soldado tenía que obedecer
si quería. No, ¿verdad? Estaba obligado a obedecer. Entonces, ¿cómo deben los cristianos, cómo debe ser su obediencia? Su obediencia, como dice en Efesios 6, 5 al 6, dice, siervos obedeced, dice, y habla de temor y temblor. Dice, como a Cristo, como que estén obedeciendo a Cristo. Dice que no sirviendo al ojo, dice, sino de todo de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo como que como que lo estemos haciendo a Cristo. Entonces, hermanos, en el mundo, si ustedes ven, ahora hasta cámaras se tiene que poner en los lugares de trabajo porque los empleados no hacen su trabajo. Mi abuelo me decía que tenía que ir periódicamente a la construcción, donde estaba construyendo 2 casas y tenía que ir periódicamente porque si no, los empleados, en este caso los albañiles, no avanzaban. Y albañiles viejos, no avanzaban. Entonces él tenía que ir periódicamente a estar revisando. No hacían lo que se les mandaba. Hermanos, nosotros no debemos ser así. No debe ser así entre los cristianos. Nosotros no tiene que haber una cámara para estarnos supervisando, porque tenemos a alguien superior sobre nosotros. Tenemos a nuestro Dios, que es a Él a quien servimos. Que cuando usted sirve a su jefe, está sirviendo a Dios. Y lo debe hacer con excelencia, porque Él es digno de servirle. Debe hacer su trabajo con excelencia. Los cristianos debemos ser diferentes. No debe haber alguien que nos esté apoyando ni supervisando. Y recuerde que un día usted va a presentarse delante de Dios y Dios le va a preguntar, ¿qué pasó aquí? La segunda característica dice que agraden en todo, o sea que deben ser excelentes en todo. Excelentes, agradar en todo es comprometidos a ser excelentes en su trabajo. Habla de ser, la palabra que utiliza tiene el significado de ser, de una relación, de ser aceptable, de ser agradable a Dios. Entonces, cuando lo vemos así, nuestro trabajo debe agradar a nuestros jefes, excelentes en todo. O sea, no hacer un trabajo mediocre. Miren, algunas veces se le está pagando a un empleado y viene y le dice, hágalo bien, hágalo con esmero. ¿Y qué es lo que sucede? Lo hacen por salir del paso. Y muchas veces hay creyentes así. No debe ser así. No debe ser, debe satisfacer a nuestros jefes porque lo estamos haciendo para el Señor también. Entonces, la Biblia habla bien claro sobre esto. Debe ser excelente nuestro trabajo, debe ser con excelencia. Y, ¿saben? Haciendo unas preguntas, solo para reflexionar. ¿Se agrada Dios de cómo usted hace las cosas para su jefe? Si tiene jefe, ¿se agradará Dios de cómo usted hace las cosas para su jefe? ¿De cómo trabaja para su jefe? ¿Se agradará Dios cuando usted hace un trabajo solo por salir del paso?
¿Se agradará a Dios cuando le dicen que tiene que llegar a cierta meta y ahí nomás se quedó? No sigue más arriba. Y suele suceder, mire, suele suceder aquí en la iglesia. Aquí hay mucha necesidad para servir. Hay mucha necesidad. Hermanos, Dios nos ha llamado a ser un cuerpo, a servir como cuerpo. Y hay necesidad. Y lo que sucede es que cuando se le pide a alguien que haga algo, lo hace bien mal muchas veces. No lo hace con excelencia. Muchas veces ha ocurrido eso. No debe ser así. En la iglesia no debe ser así. Entonces, ¿se agradará a Dios de eso? En todo lo que nosotros hagamos, en el servicio con los niños debemos tratar de hacerlo excelente. En el servicio hasta de la prédica debemos prepararnos bien. Debemos hacerlo con excelencia. Hasta ustedes, ¿cómo sirven? Todos somos aquí un cuerpo, no estamos separados. Debemos hacerlo con excelencia. Hermanos, porque imagínense si no lo hacen aquí que consideramos que es para Dios, ¿cómo lo van a hacer en el trabajo? Ok, lo siguiente dice que no sean respondones y habla de respeto, que sean respetuosos, es la tercera característica. Y la palabra en griego significa hablar en contra de, o alegar o contradecir. Entonces, muchas veces sucede cuando están trabajando o cuando alguien les pide hacer algo y no están de acuerdo, no responden bien o no están de acuerdo y empiezan a murmurar y empiezan a decir, pero no estoy de acuerdo y algunas veces hasta tratan de no hacer las cosas bien para que no funcionen. Eso es todo lo contrario a ser sumisos y agradables. Hermano, el problema es que nos quejamos tanto, nos amamos más a nosotros mismos, amamos más a nosotros que a Dios. Queremos hacer lo mínimo porque decimos, yo soy primero. ¿Qué pasa? ¿No es primero el Señor? ¿No es primero nuestro Dios? Cuando usted sirve a alguien que está en el mundo, ya sea que sea creyente o no creyente, está sirviendo a Dios, lo está haciendo a Dios. Pero yo creo que hemos olvidado eso, que nuestro testimonio es importante. Muchas veces somos así, irrespetuosos. Así que deje de amarse tanto a sí mismo y ame al Señor. Demuestre que es agradecido porque es Dios quien le ha dado ese empleo, es Dios quien ha puesto a ese jefe ahí, es Dios. Y cuando usted reniega, está renegando contra Dios. Saben, una vez me acuerdo muy bien, venía comenzando en una empresa, nos daba un buen sueldo, nos daba buenos beneficios y yo me atreví a hablar y hablar mal. Y yo me acuerdo que el Señor en ese momento, yo no sé, me sentí tan mal porque era como que el Señor me había dado esa oportunidad y yo estaba hablando en contra de Él. Y sucedió y pasó y muchas otras veces también he cometido esa falta. Y hoy me doy cuenta de que estaba actuando mal, estaba hablando contra el Señor. Cuando yo hablo en contra de mi jefe, estoy hablando en contra de mi Dios. Estoy renegando de que Dios me tiene ahí, estoy renegando de mi jefe y estoy renegando de Él.
La cuarta característica que habla es que sean honestos, o sea, no defraudando, honestos. Y la verdad que aquí habla acerca de robar, que muchos de los empleados, si tienen la oportunidad, van a robar. Por eso es que vemos que hay tantas cámaras, porque ya no hay confianza. Lo mismo sucedía en el Imperio Romano. Los administradores, en la mayoría, eran los esclavos y tenían la oportunidad de quedarse con dinero, con comida, con joyas, con artículos que sus amos les encomendaban. Y en la actualidad los trabajadores tienen acceso a fondos, tienen acceso a propiedades y se aprovechan para robar. Y los cristianos no debemos ser así. Ananías y Zafira es un claro ejemplo de lo que sucedió, de cómo Dios sentencia en un momento, cuando ellos querían mentir y robarle a Dios. Y el Señor, pues, los mató, o sea, se los llevó. Entonces, hermanos, cuando usted está haciendo esto, también está defraudando a Dios también. Y lo otro dice es, sino mostrándose fieles en todo, y tiene la idea de ser leales. La quinta característica es que sean leales. ¿A qué se refiere con leales? Y la palabra es que se muestren fieles en todo. O sea, que una característica que describe a los cristianos es que hacen fielmente cualquier trabajo que tengan que hacer. O sea que si su jefe los pone a hacer un trabajo, van a hacerlo esté o no esté su jefe. Se refiere a ser fieles en lo que les han puesto a hacer. Entonces, en la actualidad no es así, ¿verdad? Como les contaba el relato, mi abuelo tenía que ir varias veces a revisar a aquellos hombres porque no avanzaban. Si los ponían a hacer algo, eran bien mañosos y no lo hacían. Y yo creo que ustedes conocen todo esto, saben la sociedad actual, incluso saben más que uno de todo lo que sucede alrededor. Pero el Señor un día va a pedir cuentas a cada uno. Ahora, el resultado de hacer esto, el resultado dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. El resultado es, hay un propósito para esto. Hay un propósito. Y trata de que adornen, dice, la doctrina de nuestro Dios. O sea, su testimonio, su vida va a adornar, o sea, va a hacer ver la palabra de Dios como algo bueno. Vamos a ver una iglesia que realmente hace lo que predica. Pero si su testimonio es malo, también van a hacer que se hable en contra del Señor, en contra de la palabra, en contra de la misma iglesia. Entonces, si queremos realmente que nuestra iglesia sea atractiva para las personas, no es con métodos, no es con que tengamos buenos programas de Navidad. Es que realmente mostremos que somos personas de virtud, que realmente mostremos que somos personas que viven lo que predican, que viven la santidad de Dios, que andan en santidad. Porque cuando lo miren, se van a dar cuenta, este hombre es diferente, esta mujer es diferente. Realmente no es alguien que va a ser, que se le va a ofrecer algo para que haga algo malo, no. Sino que realmente si somos una iglesia santa, que vive para el Señor, si realmente tenemos esas virtudes,
en nosotros, vamos a adornar la doctrina del Señor. Va a ser atractiva la iglesia, va a ser atractiva la palabra de Dios, porque usted está haciendo, es el reflejo al mundo. Su vida va a ser un reflejo de Cristo. Hermanos, por eso vemos en la actualidad, en nuestra iglesia, tantas cosas que están mal. Y yo les animo, ¿verdad?, a que podamos vivir en santidad. Ahora, para concluir, nuestro testimonio es muy importante para llevar a otros a los pies de Cristo. Y qué mejor lugar que nuestro trabajo para testificar, con nuestra actitud, con nuestro testimonio a las personas. Porque si nuestro testimonio es verdadero, si lo que predicamos, hacemos, las personas van a llegar a conocer a Cristo. Pero si nuestro testimonio es malo, van a decir, ¿y yo para qué voy a ir a la iglesia? ¿Cómo? Con el ejemplo que tenemos. Entonces, ¿cómo es tu testimonio? ¿Cómo es tu testimonio delante de tus jefes? ¿Cómo está tu testimonio delante de Dios? ¿Tu testimonio adorna la sana doctrina? ¿Adorna la sana doctrina de nuestro Dios y Salvador? Y es un desafío para nosotros, hermanos. Con esto no estoy diciendo que yo, o que Juan, o que cualquier otra persona somos perfectos. No, estamos aprendiendo. Pero es necesario, hermanos, que aprendamos, que vivamos en santidad, que corrijamos lo deficiente y no seguir a sí mismo. Amén. Bueno, y les animo en el Señor. No es un regaño, es una prédica. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por poder compartir tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que trates con cada uno de nosotros, que podamos dar testimonio, Señor, de que tú vives en nosotros. Señor, y si nos equivocamos, perdónanos, Señor, y ayúdanos a rectificar, Señor, porque estamos en un proceso en el cual fallamos, Señor, pero ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.